Bendiciones, amados. Quiero hablar hoy acerca de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así la Escritura: Entonces vinieron a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él mucho más gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a todos aquellos que me están escuchando en esta hora, Señor, y que reciban la revelación de la enseñanza que tú les quieres dar para este hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero quiero comenzar diciendo que hay muchas personas, cristianas y no cristianas, que esperan y quieren que Dios haga algo en sus vidas, a través de sus hogares, de su familia, de sus negocios, de sus empleos, profesiones, ministerios, inclusive sirviendo en la iglesia y otras áreas de la vida que las personas anhelan ciertos cambios. Por ejemplo, el enfermo quiere que Dios lo sane, el que está endeudado quiere que Dios le resuelva la deuda, ¿verdad? Que haga un milagro económico. El que tiene problemas quiere que Dios le resuelva el problema. El que está en un callejón sin salida quiere que Dios le abra un camino donde no hay. El que tiene problemas quiere que Dios le resuelva el problema. Amén. Y así, muchas cosas y muchas personas y muchas áreas de la vida que las personas quieren que Dios transforme y haga un milagro. Ahora, la situación de Bartimeo era algo diferente. ¿Cómo se encontraba Bartimeo? Primero, era de Jericó, una ciudad que le llaman la ciudad de la luna o la ciudad de las palmeras, a unos 8 kilómetros al oeste del Jordán y a unos 24 de Jerusalén. Bartimeo significa en el griego hijo de Timeo. De hecho, este es un nombre que viene de esa terminología. Tenía un problema físico, era ciego. Ahora, aquí yo quiero decirte que hay ceguera peor que la que tenía Bartimeo en su vida física. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 9, usted puede ver cómo dice la Escritura que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de algunos, ¿verdad? En 2 de Corintios 4:4, por causa del pecado hay una ceguera, ¿verdad? En 1 de Juan 2:11 vemos las cosas diferentes. Hay un colirio santo para esta ceguera que es Jesucristo. Algo sin contradicciones o contraindicaciones en la vida de la persona que lo recibe. Lo otro que puedo ver es que la condición de Bartimeo era que estaba sentado junto al camino también. Y esto muestra la situación humillante, degradante, vergonzosa de este hombre, ¿verdad? Imagínense cuántos señalamientos las personas le huían, cuántas cosas pudieran ver las personas que pasaban por al lado de él, porque estaba sentado junto al camino. Había una pena moral de la soledad, del rechazo, de los complejos, de prejuicios, de causas de aquella situación en que estaba viviendo. Por otro lado, era un mendigo, porque que se sienta a la orilla del camino es alguien que pide economía, que está tratando de pedir algo, ¿verdad? O comida, ¿verdad? Era una persona pobre, necesitada, indigente, un limosnero, un pordiosero, que vivía de lo poco que las personas en su conciencia le daban y
le podían otorgar a él. Estaba a la expensa de alguien que pudiera darle algo. Así viven los peregrinos, así viven las personas, ¿verdad?, que están en este mundo sin darse cuenta que están viviendo en una circunstancia, en una situación X. ¿Cuál era la actitud de Bartimeo? O sea, la situación de Bartimeo era, primero, que era de Jericó, una ciudad que no tenía mucha importancia. Segundo, que era hijo de un hombre griego que no era muy conocido. Tercero, tenía una condición física que era ciego. Cuarto, era un mendigo, vivía en el camino. Vivía de lo que la gente le podía dar. Esa era la situación. Ahora vamos a la actitud de Bartimeo. La actitud de Bartimeo, en los versículos 46 al 50, dice que él se entera que Jesús venía por el camino a visitar la ciudad donde él vivía. Y el que venía saliendo de la ciudad, la diferencia aquí cuando entró, lo hizo de una manera diferente, porque podemos ver cuando Bartimeo se entera que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba viniendo a Jericó a visitarla, o sea, ya él está saliendo de la ciudad para sentarse junto al camino, con la diferencia que cuando entra lo hizo solamente con los discípulos, ahora estaba saliendo. Ahora los discípulos le acompañaban y una gran multitud. Había una proclamación. Y aquí está Jesús de Nazaret. Donde llega Jesús, las personas se aglomeran. Donde llega Jesús, las cosas cambian. Por eso la actitud de Bartimeo aquí era diferente. Cuando él se entera, él se mueve. Él comienza a gritar en medio de la masa, del acompañamiento, de la aglomeración de la gente. Él toma una actitud y comienza a gritar. Se para y comienza a gritar. Oyó que Jesús era nazareno. Lo más probable era que él conociera la gente de Nazaret, ¿verdad?, y cómo vivía la gente de Nazaret, y había oído tal vez de Jesús. Pero lo interesante es que era una población poco conocida, que la multitud que le acompañaba, ¿verdad?, venía gritando, confesando y proclamando cosas. Y esto hace que el oído de Bartimeo, ¿verdad?, porque dice, oyó que Jesús Nazareno venía, oyó. La actitud de Bartimeo fue oír lo que estaban proclamando, lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y eso es interesante para nosotros hoy en día. No es solamente vivir en una ceguera espiritual. Aquí hay que tomar una actitud de escuchar la voz de Dios. Amén. Y vemos aquí que él toma la actitud de comenzar a dar voces, a gritar, a clamar, a decir, a llamar la atención. O sea, Bartimeo toma una iniciativa que nosotros realmente necesitamos entender, que volvernos a Dios para clamar a Él, para no solamente escuchar que Él puede hacer milagros, que Él puede sanarnos de nuestras enfermedades, que Él puede resolver nuestros problemas, que Él puede llevarnos a abrir un camino cuando no vemos un camino, sino que comenzamos a tener una actitud de clamar a Él, de volvernos a Él, de gritar a Él, de llamarlo, de confesarle a Él, de declarar. Necesitas una iniciativa de volverte a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Salvador. Amén. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a los pastores y anuncia, cuando primero le anuncia a María, le dice, Él es. Le pondrá por nombre Jesús. Esto significa Salvador. En Lucas capítulo 1, versículos 25 en adelante encontramos esta confirmación. Cuando los pastores, los ángeles le dicen, el Hijo de David, hay una buena nueva, hay una noticia nueva, el Mesías, el ungido, el prometido, el que rompe con toda actitud, con toda circunstancia, y que te convierte en alguien nuevo, diferente.
Para Israel, el hijo de David significaba alguien que iba a gobernar con rectitud, guiado por Dios, y llevaría al pueblo a vivir en una actitud diferente hacia Dios. Bartimeo sabía quién era Jesús. Por eso él no estaba extraño, por eso Jesús no era un mito para él, no era una leyenda, no era una fantasía, no era una religión, no era un cuento de hadas, algo que fue plasmado en libros como lo tienen muchos hoy en día. No era el revolucionario de aquel tiempo simplemente, sino que era el ungido de Dios para sanar, romper cadenas, libertar al cautivo, para traer, Señor, un milagro a tu vida de una manera diferente. Por eso digo que Bartimeo sabía quién era Jesús, era el ungido de Dios. Y él pide misericordia, porque cuando él habla, él dice, ten misericordia de mí. En la palabra, en el término hebreo es chesed. En el griego es eleos, que significa clemencia, ternura, compasión, piedad, bondad, amor. Una buena voluntad, una benevolencia divina. Es interesante que Bartimeo no renega, no culpa, no cuestiona, no interroga, no murmura. Muchas veces nosotros estamos en esa actitud, pero Bartimeo, a pesar de ser un mendigo, de tener una situación difícil, una circunstancia difícil, él no se mantiene en esa actitud, sino que pide misericordia, se humilla, se entrega en una compasión y le dice, Jesús, mira mi situación. Jesús, ten misericordia de mí. Soy objeto de la miseria, ocasión de la misericordia. Oh, hay momentos difíciles que te van a quebrantar tu salud. Vas a tener problemas económicos. Vas a tener que clamar por misericordia en vez de cuestionar a Dios. En vez de culpar, renegar, interrogar, murmurar. Muchos se vuelven a Dios con esta actitud, reclamando, cuando en realidad tenemos que volvernos a Él por misericordia, porque la misericordia es uno de los grandes atributos de Dios para nuestra vida. Necesitamos entender que son características humanas que Él lleva intrínsecas entre sí, porque vivió entre nosotros, porque Él es Dios de amor, compasivo, perdonador, que fue hombre como tú y como yo, que tiene la capacidad de amar, de perdonar, de ser compasivo, de tener misericordia, de respirar esa virtud en los momentos difíciles. Oh, de tener salvación por la humanidad. De hecho, Dios hace misericordia de millares. Cuando vemos en la historia, en Éxodo, en Deuteronomio, las misericordias son eternas. David habla tanto de las misericordias que nos llama la atención. Cuando una persona se vuelve a Dios pidiendo misericordia. Por eso David dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Él entendía el pasado de sus ancestros. Él entendía la misericordia de Jehová en la vida de cada uno de ellos. Nosotros necesitamos entender que el Señor es un Dios de misericordia para nuestra vida. Amén. En Nehemías, en los Salmos, tanto se predica de esto. Vemos milagros, sanidades, prodigios, todo. Pero la humanidad vive en una actitud de reclamarle a Dios por qué estás permitiendo que esto suceda. Cuando en realidad tenemos que volvernos en misericordia, como Bartimeo. Cuando escuches la frase de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy yo te reto a que esa frase se vuelva en tu mente algo expectante, cambiante. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando tu actitud se vuelva a Dios, que es digno de misericordia, es digno de bondad. Oh, estas palabras irrumpirán en tu mente, en tu espíritu, en tu ser, y te harán cambiar la mentalidad de no reclamarle, sino de pedirle misericordia. Porque Dios es justo. Y cuando Él permite todas las cosas, dice que nos ayudan a bien. A bien. Entonces demos gracias. No dejó que nada interrumpiera su camino a Jesús. Fue otra actitud tremenda de Bartimeo.
La gente aglomeraba, pero él gritaba. La gente le decía, cállate la boca, déjanos escuchar. Pero él gritaba con más fuerza, con más brillo cada día. Y es importante que tú puedas persistir en ese clamor, en esa intercesión, en ese irrumpir de la voz profética del misericordioso, del clemente, que todo lo puede. Que aunque tú creas que no te escucha, sí tiene el oído atento. Sí tiene el oído atento para aquellos que se vuelven a él pidiendo misericordia. La multitud le reprendía a Bartimeo, cállate. Pero esto no fue un impedimento para que él se acercase a Jesús. Amén. En los versículos 48 al 50 de este capítulo, usted encuentra que la capa que él tenía, la dejó. Dice que él, dejando la capa, comienza, se levanta en fe a gritar. Es muy diferente, por ejemplo, a la actitud del joven rico, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sigue. La capa era tan importante para un mendigo como la riqueza para el rico, pero a él no le interesó nada. Hay gente que tiene casa, que tiene finca, que tiene rancho, que tiene carros, que tiene ropa, que tiene tantas cosas, que está atada, que cuando Jesús se las pide, que se la entregue, no son capaces de entregársela. Ahora, cuando tienes una actitud para ver lo que Dios te ha dado y cómo Dios te ha bendecido, oh, eso cambiará. Porque Él te está diciendo, yo no sé si tú lo puedes escuchar, la voz de Dios en esta hora, sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu alma, sobre tu ser. ¿Qué quieres que haga por ti en esta circunstancia que estás viviendo? Oh, esto es tremendo, amados. La capa era tan importante para un mendigo. Y el ciego Bartimeo lo tuvo como nada. El apóstol Pablo tenía tantos títulos que llegó a decir, para mí todo lo tengo por basura. Quiero ganar a Cristo, quiero ganar a Cristo. Nosotros hemos de despojarnos del manto de la autosuficiencia, del ego, del peso, del pecado que nos asedia, como dice la palabra. Necesitamos seguir a Jesús, el Dios de misericordia. Y aquí viene, hermano, cuando tú te vuelves a Dios con un clamor genuino, con una actitud correcta, el oído del Señor, del cielo, está presto para escuchar. Y aquí viene la intervención divina. Cuando usted lee el versículo 49 en adelante de este capítulo, dice, Jesús se detuvo. Tus palabras pueden detener el caminar de Jesús. La vista de Dios puede regresar a ti. Hay un acto de destino profético, de interrupción de lo que Dios está haciendo para que se detenga sobre tu vida. Hay una intervención divina cuando tú clamas al Dios de misericordia. Dice, y Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Se interesó, prestó atención. A pesar de las circunstancias, de la situación, de quizás el rechazo de la gente, de que estaba junto al camino, quizás maloliente, quizás, no sé, con la ropa que vestía, con las cosas que tendría, no sé, con la carga que viviría. Hay una iniciativa divina que se vuelve a ti. Y hay una palabra de ánimo. Hay algo que está en ti, porque lo que tú te despojes viene un manto nuevo sobre tu vida. Tú dejas la capa, pero Él tendrá cobertura sobre ti. Él se levantó y dice que lo llevaron a Jesús. Aunque te sientas rechazado, solo, desamparado, olvidado, cuando hay una intervención divina, Jesucristo viene sobre ti. Y aunque tú dejes el manto que dejes, o la capa, porque lo que tú dejas es la capa, pero sobre ti viene un manto de gloria, un manto profético, un manto de sanidad, un manto de unción, un manto de llamado, un manto de dones, un manto de la gloria eterna, del Espíritu Santo, que es poder de Dios, sobre tu vida, que te cambia la vida, que te cambia el caminar, que te da la sanidad, la solución, que hace que todo cambie en tu vida. Entonces, la intervención divina cambia todo. Jesús, el Cristo eterno, el Mesías, el Cristo de la gloria, el que irrumpe
en todas las cosas de tu vida viene sobre ti. Jesús estuvo a su disposición y es capaz de decirle qué quiere que haga por ti. Señor, es simple. Soy ciego, que reciba la vista. De hecho, lo que Bartimeo quería era algo, ni siquiera, fíjese, era algo tremendo, porque Jesús lo sana. Él quería que Jesús le devolviera la vista, pero no solamente Jesús le da la vista, sino que lo salva. Ahora, al recibir la sanidad, recibe salvación. Recompensa su fe. Amén. Recibe la sanidad, recibe la fe. Y esto, hay un término en el griego aquí, que fe significa convicción, confianza, creer, dependencia, integridad y transformación. El principio divinamente implantado aquí sería una confianza plena en aquel que todo lo puede. Hechos capítulo 6, versículo 7, es tremendo, ¿verdad? El 14, 22, Gálatas 1, 23. Tenemos ejemplos claros de la fe. Pide con fe, no dudando nada, dice Santiago 1, 6, obteniendo aquello que necesitaba. Oh, no fue la actitud lo que lo sana, escúcheme bien, sino la fe de creer que él podía hacerlo. Ahora, ¿cuál es tu actitud? ¿Tu acción va con fe de mendigo o con fe de hijo, creyendo lo que él puede hacer? Porque si vas con la fe del mendigo, vas a recibir simplemente la vista y no la salvación. Pero si vas con una fe como hijo, creyendo que él cambiará tu vida, tu mente, tu ser y todas las cosas, las áreas de tu vida, entonces recibirás salvación y tendrás éxito en la vida, en todas las áreas. Porque la escritura aquí dice que él siguió a Jesús. Primero estaba tirado, era un mendigo. Ahora la actitud es diferente, ahora camina con los discípulos, ahora camina con aquellos, dando gracias y gloria a Dios. Te cambió el camino. Tan pronto como recobras la vista, hizo un buen uso de ella. ¿Por qué? Porque hay propósitos de bendición para tu vida que tienes que aprender. Que no es solamente recibir, sino que hay gratitud, de compensación y alabanza a aquellos, ¿verdad?, que te sirven. En conclusión, esta palabra puede ser un esclavo del vicio. Puedes estar desesperado, preocupado, intranquilo, sufres de temores complejos, estás enfermo, vives como un mendigo, muchas veces tirado por ahí, ignorado por la gente. Tienes problemas físicos, personales, familiares, económicos, jurídicos, espirituales, inclusive, aún sentimentales. Y estás pensando cómo salir de ello. Y muchas veces la puerta que ves abierta es la de huir y dejarlo todo y llegar al suicidio. Pero la circunstancia hoy en que estás viviendo, te ofrezco un Jesucristo que se detiene porque he escuchado la voz tuya clamando por la misericordia. Y te quiere hacer libre en tu área, en todo lo que estás pasando. No solamente te quiere traer libertad en esa área, que tú la ves como una montaña, pero es que es algo simple para Dios, sino que Él quiere darte salvación. Y quiere que tú le sigas, que tú le sirvas, que tú tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Y hoy te vuelvo a decir, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Porque Él puede hacerlo. De hecho, Él quiere hacerlo. Al que cree, todo le es posible. Dice Marcos capítulo 9. Así te bendigo en este hermoso día con esta palabra. ¿Qué quieres que Dios haga por ti?